Bienvenidos a otro episodio de On Topic. Mi nombre es Verónica Ruiz del Viso y este es tu podcast de mercadeo moderno, innovación, tecnología, lo que está pasando, cuáles son las tendencias, y por eso vamos a hablar de TikTok. Y sé que hay personas que ya tienen cuentas en TikTok, pero la parte más difícil es cómo mover mi proyecto, mi negocio, cómo logro sacarle provecho a ese tiempo que podría invertir en TikTok y cómo lo están ya haciendo millones de personas, cientos de miles de millones de personas en el mundo. ¿Qué podemos aprender de ellos? Y les puedo contar también algunas prácticas que tenemos para clientes en distintas ciudades de la región. Entonces, hablemos de TikTok. Miren, hay muchas personas que me han preguntado, ¿será que en el 2024 ya estoy listo y preparado para comenzar una cuenta de TikTok y cómo la hago crecer? Y es que el gran reto que está presentando TikTok es que es una plataforma que ha crecido muy rápido en comparación con lo que fue el crecimiento de Instagram o el crecimiento de X o Twitter en su momento, y no tiene todavía todas las funcionalidades que tuvo en algún momento Instagram, por ejemplo, para hacer publicidad paga. Entonces, claro, los negocios tienen el reto de convertirse virales de manera orgánica, porque no todos los países tienen disponible poder pautar y hacer publicidad paga a través de las herramientas que sin duda es como un impulso más sencillo. Yo pongo un buen video, le pongo dinero detrás y ya por lo menos estoy comprando cierto alcance o capacidad de llegar con mi video a más personas, y eso me puede ayudar en mi crecimiento. La verdad es que países en Centroamérica no tienen disponible ahorita TikTok. Nosotros trabajamos, por ejemplo, con Crocs, Latinoamérica, y hay países donde sí se puede hacer publicidad y otros en los que no. Y en esos que no, la verdad es que nos ha tocado perfeccionar y pulir la manera en la que estamos haciendo contenido para distintas marcas en función de lograr que el algoritmo te detecte como parte de la conversación interesante y le dé espacio y cabida a nuevas personas que tú ni siquiera son tus seguidores, de que descubran tu contenido. TikTok se trata de eso, de hacer que nos descubran. Y hacer que nos descubran es a veces hasta la gran pregunta de cómo llamo la atención, cómo tengo la atención de la gente y qué necesita el algoritmo, de qué se está alimentando para poder asegurar que la gente pase más tiempo en la plataforma. Lo primero que tienes que saber es que tu socio principal en el éxito o no de tus videos es TikTok. Y para poder comenzar, el primer paso es consumir mucho el momento en el que está TikTok. ¿Por qué? Porque ahí TikTok se basa mucho en tendencias y en conversaciones que están ocurriendo en el momento. Unas se mantienen más en el tiempo y otras no. De hecho, TikTok lo divide en dos fases: tendencias de corto tiempo o de corto plazo y tendencias que son más largas. Y a su vez lo divide, esto es un concepto directo de TikTok, lo divide en tres. Son las tendencias que están ocurriendo ahora, porque por ejemplo es la Navidad, pero ya después en febrero eso no es un tema, o Día de los Enamorados, o el Día de la Madre, algo que está muy atado, algo que llega y se va. Los Emmy, los Oscar, el Super Bowl, algo que sucedió, una noticia, como cuando fue por ejemplo el juicio de Johnny Depp y Amber Heard, que tú te metías en TikTok durante esas semanas y todo era sobre Johnny Depp. O sea, la gente no había visto el juicio, pero lo vio por pedacitos que le salió. Y como era la conversación del momento, entonces TikTok está alimentando aquello que la gente está dispuesta a invertir tiempo en. Pero es muy difícil para una persona que está llevando un negocio, que está preocupado por vender sus tatuajes, que la gente vaya a su estudio de grabación, contratar a una agencia de publicidad. Tú quieres contar lo que tú estás haciendo. Eso es lo natural. Lo natural para ti va a ser: yo quiero contar que estoy cubriendo, como soy periodista y estoy cubriendo esta noticia. Pero si esa noticia está muy separada, porque quizás es un documental, un reportaje documental de algo súper específico de cambio climático, y eso no está dentro de la narrativa actual de TikTok, claro que va a tener cierta visibilidad en las búsquedas asociadas a ese tema. Pero hay obviamente temas que son más buscados y temas que no lo son tanto. Y ahí es donde viene la parte difícil: cómo cuento lo que a mí me interesa contar, porque para eso estoy invirtiendo tiempo en crear este contenido, y a la vez logro que TikTok me dé viralidad, ya que estamos todavía al principio del 2024, no tengo todos los sistemas para poder hacer una pauta pagada más sofisticada como lo tienen otras herramientas.
Entonces, el primer punto es consumir mucho contenido. Y cuando digo consumir mucho contenido, es que la persona que está llevando el TikTok, los que quieren comenzar a hacer TikTok, lo primero es empezar por ser usuario. Porque es un lugar muy distinto a lo que estábamos acostumbrados en redes sociales. En redes sociales, anteriormente, todo funcionaba por sistemas de comunidad. Yo tenía mis amigos que seguía, así todo el mundo comenzó su cuenta de Instagram. Bueno, tengo estos amigos, los voy a seguir, ellos me siguen de regreso, le digo a mis amigos que tengo un negocio y entonces son los primeros. Entonces todo se concentraba entre mis anillos de conexión directa social. En TikTok, la mayoría de las personas sigue temas y sigue creadores de contenido. Cuando digo creadores de contenido, olvídense de influencers. O sea, puede ser una persona con 2,000 seguidores, 5,000, 10,000. Ya no, en TikTok el número de seguidores no es tan condicionante del alcance. O sea, no prela si tengo 1,000,000 de seguidores, 1,000,000 de vistas. Tú puedes tener un video con 1,000,000 de vistas y 10,000 seguidores. Dicho esto, ¿cómo funciona? Si Instagram y Facebook y lo que ya conocía funcionó mucho a través del sistema de gente que yo conozco y que me conocen a mí. En el caso de TikTok, funciona más alrededor de tópicos de interés y temas que nutren los deseos de consumo de contenido de la gente. La gente que le gusta ver deportes le aparece más en su TikTok juegos deportivos, noticias sobre el club, entrevistas a los atletas, etcétera. Mientras que en mi TikTok quizás aparece más información de negocio, mercadeo, cómo liderar equipos. Ese es más o menos mi TikTok. Y el TikTok de mi hija es completamente distinto porque se adecúa a lo que más puede robar de mi tiempo, de mi atención. Dicho esto, yo consumo primero contenido para entender cuáles son los tópicos alrededor de mi tema. Entonces, por ejemplo, tienes una empresa que hace distribución de productos alrededor del mundo. Entonces empiezo a buscar ventas alrededor del mundo, distribución, sales, esos temas, y empiezo a ver cuáles son los tópicos que están despertando atención. Y en función de mucho consumir, es que luego vas a comenzar a crear. Entonces, primero, consumir mucho contenido en TikTok te da la temperatura de la conversación y puedes detectar cuáles son tendencias que están de conversación en esos temas en específico. Lo segundo, que es muy importante, es entender cuáles son las búsquedas más frecuentes orientadas a tu tema. Si, por ejemplo, tú eres una persona que da clases de inglés y entonces, bueno, ¿cuáles son las cosas que más la gente busca? Cómo mejorar el acento, por ejemplo, cómo reducir que se sienta que pronuncio mal las palabras en inglés, cuáles son las palabras que podría cambiar para que mi inglés se sienta más sofisticado. Entonces, en vez de decir how are you, decir otra cosa que se sienta como más, que manejo mejor el vocabulario del inglés. Y buscas cuáles son las búsquedas para saber cuáles son las cosas más buscadas alrededor de mi tema. Ni siquiera tiene que ser en TikTok que averigües eso. Puede ser lo más buscado en Google, lo más buscado en YouTube, lo más buscado en Twitter, lo que más se conversa alrededor de mi tema. ¿Por qué? Porque al final la misma gente que usa YouTube es gente también que usa TikTok. No es como que hay un universo paralelo de alienígenas que están ahí conectados. Es la misma gente que tiene vida en WhatsApp, que tiene vida en las otras plataformas y que cuando quiere, por ejemplo, en el caso de que tú seas un tatuador, entonces tú dices, bueno, yo voy a colocar mis tatuajes en TikTok. Bueno, busca cuáles son las típicas cosas que la gente busca. Además, también haz una lista de cuáles son las preguntas que a ti frecuentemente te hacen. ¿Cuáles son las cosas que siempre te preguntan si duele, si no duele, si cómo elegir, si me conviene hacerlo de esta manera, se pueden borrar, no se pueden borrar? Todas las preguntas que pueden ser. Y concéntrate primero en responder lo que puede ayudarte a ser descubierto, a funcionar con el sistema de discovery por búsquedas, por search. Entonces, primero, mucho consumo para poder entender cuáles son los temas y tópicos en tendencia. Y segundo, entender que también TikTok está siendo un lugar de búsquedas. Les voy a dar ejemplos. El año pasado por trabajo tuve que viajar mucho y la verdad es que yo antes de ir a Google iba primero a TikTok y ponía el nombre de la ciudad a la que iba. Entonces, por ejemplo, fui a Tianjin en China y puse Tianjin, lugares a visitar. Y para mí, yo sentía que era una búsqueda más eficiente que buscarlo en Google porque veía las imágenes, los videos de la gente del lugar y no veía una foto. ¿Saben? Cuando uno busca en Google que sí, ¿qué hacer en Tianjin, China? Son que sí, un escrito larguísimo y una foto perfecta
de revista que uno no sabe si eso es de 5 años atrás. En cambio, en TikTok yo puedo ver cuál es la fecha, veo que si la persona tiene un estilo parecido a mí, si la persona me cae bien y muestra las cosas con entusiasmo, más me provoca ir a los lugares que está recomendando en Tianjin. Entonces, si ustedes revisan mi TikTok, yo tengo carpetas por ciudades que he visitado con todos los videos de las búsquedas de las ciudades. Es mejor para mí. Entonces, una vez que tú detectes, yo te voy a decir que hagas este ejercicio. Escribe 10 cosas que la gente usualmente te pregunta o 10 cosas que tú sabes que la gente busca porque te llega y te dice, esto fue lo que yo busqué para tal cosa. O yo leí este artículo en internet. Bueno, entonces sea usted vocero de esos temas y aprenda a aparecer en las búsquedas. El tercer punto es, mira, Vero, yo no bailo, me da cringe o no me gusta usar canciones ni audios de cosas que no se parecen a mí, porque no sé, mi empresa es una empresa seria, mi empresa no quiere hacer el ridículo. Siento que en TikTok mucha gente se va por esa vía y no es la vía en la que yo quiero ir con mi negocio, con mi proyecto, etcétera. Súper válido. La verdad es que se sorprenderían de la cantidad de abogados, doctores, gente especialista en realtors, gente especialista en divorcios, gente especialista en un montón de temas hiper, ultra serios que tienen unas comunidades alrededor muy activas en TikTok, tanto en seguidores como gente que les empieza a llegar de todas partes del mundo. Entonces, ¿cómo hacer? ¿Es importante hacer tendencias o no es importante hacer tendencias? Les voy a decir que hay 3 tipos de formato en tendencia. Está el formato de grabación, que es el estilo en el que está grabado y armado el contenido. Entonces, tú puedes ser serio, pero tener un formato fresco. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo hacer este podcast y meter imágenes, hacer cortes a más cerca, más lejos, igual sigue siendo la misma información. Pero si en TikTok veo que la tendencia en mi categoría es acercar la cámara, alejarla, hacer zoom, ponerle un meme, ya yo estoy refrescando mi formato al estilo de narrativa que está en tendencia, sin modificar la seriedad o el mensaje principal de mi contenido. Espero haberme explicado aquí bien. Entonces, una cosa es que tú uses una narrativa fresca y lo lleves a tu universo, y otra cosa es que tú quieras parecer algo que no eres. Son 2 cosas completamente distintas. El segundo, que a mí sí me parece importantísimo, es que según TikTok están las tendencias de corto tiempo y están unas que están emerging, están en un momento emergente. Esas tendencias que están en un momento emergente son interesantísimas porque hay unas que no ni siquiera te hacen hacer el ridículo. Por ejemplo, nosotros en mi agencia hicimos una tendencia que era esta tendencia de decir, somos agencia de publicidad y tal cosa. Entonces, bueno, hay gente que ha dicho que somos mamás de niños varones y me pasan estas cosas. Entonces van hablando, somos mamás, somos neoyorquinos y cuentan cosas que pasan en Nueva York. O sea, para explicarme mejor, la tendencia es decir, somos la profesión o el estilo de vida mamá, neoyorquino, venezolano, lo que tú quieras, y cuentas una característica. Y el video consiste en fragmentos de eso. Eso es tan adaptable a cualquier cosa. Tú puedes decir, somos abogados criminalistas y decir su tema súper serio. Si ustedes ven el TikTok de Amarillo, que les voy a poner acá un pedacito, van a ver que dicen, somos la agencia Amarillo y buscamos hacer los mejores videos para tu TikTok. Somos la agencia Amarillo y buscamos que tu marca esté en tendencia. Somos la agencia Amarillo y hacemos estrategia de marca. No estamos diciendo nada ni para hacer reír a la gente, pero estamos dentro de una manera fresca de contar las cosas. Entonces, estas tendencias que no son necesariamente atadas a utilizar un audio de otra persona ni a utilizar una canción, sino que es sobre la estructura, pueden ser tendencias muy útiles para tu marca. Y cambian con muchísima frecuencia. Cada 2 meses, a mí me da risa porque mi hija de 15 años, yo a veces le muestro canciones y me dice, no, pero eso es viejísimo, mamá. Y yo le digo, Carlota, la canción la estrenaron hace 2 meses,
Pero claro, como va todo cambiando tan rápido, para Carlota una tendencia de principios de enero, en marzo le parece lejísimo. Entonces, es importante constantemente estar consumiendo para entender ese tipo de formato. Yo soy una freak de ver los formatos y me dio risa porque yo tengo un equipo que está pendiente de las tendencias y yo misma les voy mandando y me dicen, pero no lo hemos visto, y me doy cuenta que digo, lo agarré en una etapa temprana, entonces con más razón lo tengo que hacer, o sea, lo estoy viendo en ciertos creadores. ¿Cuáles son los primeros creadores en atreverse a usar esas tendencias? Los más auténticos. Y justamente porque si te dejas inspirar por esa autenticidad, comienzas a agarrarle como el truco a qué tendencias apegarte y a qué tendencias no hace falta que te apegues. Una tendencia que fue evidente fue Barbie el año pasado, como de repente todo empezó a hacerse rosado durante el mes de lanzamiento de la película. Bueno, ahí no te puedes vestir de rosado y decir algo súper serio. Y si Barbie te parece que está demasiado alejado y que no pega con tu marca, bueno, entonces puedes hacer que lo menos Barbie posible. Somos el anti-Barbie, lo que tú quieras, pero te mantienes como en las búsquedas de esa conversación. Ahora bien, y el tercero, que es las canciones, los audios. Miren, en efectos de hacerse viral, utilizar audios que están en tendencia es una manera súper cómoda y sencilla de explorar si el algoritmo te agarra y te viraliza. ¿Por qué? Porque cuando hay un audio cómico o cuando hay un audio divertido o un audio muy inspirador, la gente le gusta ver qué ha creado otros con ese audio. O sea, como si es cómico, vamos a ver si hay otro, me salió un video con ese audio y quiero ver si hay otro más cómico. Porque se vuelve como una especie de competencia por quién es más creativo utilizando esta tendencia. Entonces a veces tú vas a ver videos y vas a decir, bueno, pero no me voy a copiar. Y tú tienes que pensar, no, esto es TikTok. Parte de pertenecer a esta plataforma es también sumarme a la tendencia, y lo que hago no es copiarme, sino mejorar lo que el otro hizo con el audio. Si el otro utilizó el audio y, por ejemplo, ahorita esta tendencia, la tendencia coquette, que coquette es toda esta moda de los lazos y como un romanticismo alrededor de la feminidad. Entonces, bueno, son faralados, lazos gigantes, cosas rosadas. Entonces, bueno, yo vi esta semana a una clínica, o sea, imagínate, esto es una clínica que tiene TikTok en los Estados Unidos. Y esta clínica puso lazos en todas las cosas de donde hacen MRIs, exámenes, no sé qué, ya. Y le pusieron un audio que está atado mucho a la gente que está haciendo contenido coquette. Y por esa tontería hubo gente que descubre la clínica y empieza a hacer preguntas. Y, ustedes tienen esta máquina para poder hacer estos exámenes y atienden personas a distancia y pueden hacer tal cosa y tal otra. Y entonces esa clínica dejó de ser ética, seria. No necesariamente mostró instrumentos médicos. No aparecía ni un ser humano. Eran puros lacitos en instrumentos médicos. Era completamente inofensivo en términos de ética, de seriedad, etcétera. Pero me parece muy inteligente la persona que les está apoyando en su mercadeo decir, bueno, a esta tendencia con este audio cortico no tiene que salir nadie ni hablando, me puedo apegar. Pero para eso tienes que ser un cazador de ver en dónde está la conversación para preguntarte cómo participo yo. Y si me dices, bueno, Vero, pero todo es apegarse a las tendencias. La verdad es que no. Pero la combinación de las dos cosas es lo que ha hecho muy potente el algoritmo. Y TikTok va a impulsar ambas cosas. O sea, tienes que saber que es como, no sé, tú cuando vas a un matrimonio, tú sabes que la gente va a ir vestida de una manera. Si usted va para TikTok, esas son como las reglas de ese lugar. Es como el código de vestimenta. Así funcionamos aquí, así nos comportamos aquí. Entonces, si usted va para TikTok, entienda que no espere que funcione como Instagram. No lo esperen, porque no va a pasar. Una de las razones por las que TikTok decidió separarse del concepto de nodos de personas y de comunidad es que ellos asimismo ni siquiera se llaman red social. Ellos se llaman plataformas de video. Y es una plataforma donde quieren que la gente descubra creadores increíbles, productos que no sabía que existían. O sea, está muy atado a esa palabra de descubrir, ser descubiertos.
Y por eso mi conferencia de cierre del año pasado se llamaba Haz que me descubran, porque me estaba dando cuenta que nuestros mejores resultados los tenían las marcas que nosotros seguíamos con esto. Y por último, y para cerrar, si vas a sumarte a TikTok, yo recomendaría, uno, que sepas que la autenticidad y como la forma más inesperada de hacer contenido es la más poderosa. Y cuando digo inesperada es que, por ejemplo, una historia comienza con: había una vez una niña que se despidió de su abuelita y luego llegó el lobo y se comió a la abuelita. Entonces, cuando tú escuchas una historia así, todo comienza, presentan el personaje, luego pasa algo, luego hay un cierre. Y esa forma de contar historias necesita que tengas a tu nietecito sentado al frente, escuchándote antes de dormir. Pero la gente que usa el celular no tiene esa paciencia y ese tiempo, no está a punto de irse a dormir necesariamente. Está buscando algo mientras espera en una sala de espera y luego ya salió el doctor y dejó de ver el TikTok. Está en el baño, está entre una conversación y otra, entre un Zoom y otro, en un momentico de distraer la mente. Entonces, como no tienes la completa atención, está viendo TikTok y le llegó un WhatsApp, entonces se preocupó por algo que le escribieron en WhatsApp. Esa es la realidad de quien está viendo, no es una persona tan pasiva como cuando veíamos televisión y es como que me voy a sentar a ver Netflix. Entonces, TikTok, de hecho en su propio reporte para inicio del 2024, propone una estructura para que tú puedas contar lo que tú quieras contar, con una estructura que te funcione mejor que esa que acabo de decir, de había una vez y un cierre. Y ellos lo dividen en 3 partes. La primera parte es el pic de curiosidad, cómo despertar la curiosidad. Y a mí me gusta mucho y se los quiero recomendar un TikToker, que esto es un señor que yo lo sigo para poder intentar cada día de mi vida ser una mejor líder de mis equipos. Actualmente nosotros en el Holding Company, yo lidero un conglomerado de empresas, que son 3 empresas, y somos más de 100 personas que, bueno, tenemos la responsabilidad de esos 100 seres humanos, de su trabajo, su crecimiento profesional. Y bueno, es súper difícil a veces ser gerente y manejar las emociones, las expectativas de la gente. Y hay un TikToker que yo me tropecé en TikTok, obviamente por el tipo de contenido que me gusta, TikTok me lo mostró, y él estaba comenzando, porque en ese momento yo me metí y tenía pocos videos y pocos seguidores, y ha crecido una locura. Este señor no debe tener menos de 60 años. Por supuesto, es un señor que no sale bailando, siempre sale sentado en una silla. Y su TikTok se llama CL Will. Todo su contenido es en inglés. Y él habla de liderazgo de equipos y cómo manejar equipos, cómo dar feedback, cómo trabajar mejor en equipo, de eso. Pero él fue el VP de talento humano de Microsoft. Y ya después de retirado, se fue de Microsoft, se dedicó a la parte como filantrópica de educación, y ya cuando pensó que ya no había más nada que hacer, este señor en X ciudad de los Estados Unidos se sentó en su casa y él vio que me parece una ternura, él vio que los TikTokers ponían como luces atrás de neón y le puso como unas lucecitas a su oficina de madera, como la oficina de un buen señor. Es, además, tú lo ves en imagen, que para los que están escuchando el podcast en YouTube lo van a ver aquí, pero se los describo también para los que están en audio. Es un señor con una camisa de botones siempre, de cuadritos y rayitas y lentecitos transparentes de ver. O sea, no se imagine nada de estilo TikTok. El señor puso su oficina de madera, sus lucecitas, pero ese señor es como si hubiese leído el reporte de TikTok del 2024 de cómo despertar curiosidad. Él empieza diciendo: ¿saben qué es peor que, no sé, saben qué es peor que tener un mal sueldo y un mal jefe? Entonces comienza con esa llamada de curiosidad. Y ojo, yo lo dije con más picante. Este es un señor que se para frente a la cámara y es todo muy norteamericano él, y es como que, ¿sabes qué es peor que tener un mal sueldo? Tener un mal sueldo y que venga de un mal jefe. Y luego de eso hace como lo que TikTok les llama una narrativa, y YouTube también le dice así, una narrativa emergente, una narrativa que está, en el caso de TikTok le dicen poner la narrativa
patas para arriba, como darle la vuelta a la narrativa. Y empieza siempre con el final en vez de con el principio, o con la parte más sexy de la historia, con la parte más curiosa de la historia. Y que entonces dice, ¿saben qué es peor que tener un mal sueldo? Que tener un mal sueldo y que venga de un mal jefe. Y empieza a explicar las características de un mal jefe para que la gente diga, sí, eso. Y luego desarrolla un poco qué es lo que quiere decir. Y dice, no es que la gente quiere ser mal jefe, es que nadie te enseña a ser manager, te enseñan tus habilidades técnicas como, bueno, tienes que agarrar la cámara así o tienes que hablar de esta manera, pero luego no te dicen cómo enseñas a otras 10 personas a lo que tú aprendiste y cómo lidia tu personalidad con la personalidad de otro, su background familiar con el tuyo, lo que vivió en su infancia con lo que vives tú, la manera que dice las cosas como la dices tú, y entonces empieza a generar hasta empatía en aquella persona que dice, bueno, a mí me podría a veces pasar esto como líder. Y te quedas como escuchando y al final te fideliza porque te dice, bueno, esto es lo que puedo contarte en tantos segundos, pero todas las semanas voy a estar haciendo tal cosa. O dice, pero eso lo resolvemos en el próximo TikTok. O hace lo que hacen muchos TikTokers, que es que combina lo que va a decir al final con que se repita al principio. ¿Por qué? ¿Por qué ciertos TikTokers hacen eso? ¿Por qué personas creando contenido hacen eso? Porque uno de los indicadores más importantes de éxito para TikTok es la tasa de culminación. En vez de ver cuántos likes tiene, que también es un indicador importante, el algoritmo pondera más que las personas hayan visto la mayor cantidad de segundos posibles de tu video. Si lo termina, mejor. Entonces este efecto de que tú lo terminas y lo vuelves a ver porque te pareció interesante repetirlo, porque es 1 minuto y bueno, que son 2 minutos, vuelvo a ver para entenderlo mejor. Que una persona haya hecho 2 vueltas ya le dice al algoritmo que es muy relevante el contenido porque lo terminó y lo volvió a terminar. Y si luego lo compartió, bueno, entonces más te va favoreciendo el algoritmo. Por eso es importante entender todo lo que hemos conversado en este episodio de On Topic, lo que hemos hablado de cómo funciona, qué le da importancia, que hay tendencias en más cortos plazos y unas que se van a quedar más en el tiempo, que van a durar más meses, que hay conversaciones del momento que no me puedo perder, pero que hay otras cosas que puedo esperar a hacerlas mejor porque es una tendencia que se va a mantener y lo que tengo que competir creativamente con los otros que están en tendencia. Y es también comprender que hay una manera nueva de contar las historias. Yo en mi curso de Instagram le decía narrativa emergente, en este caso TikTok lo ha separado en pic de curiosidad, narrativa como volteada, o ellos le llaman unhinged, y luego la última parte que es la fidelización o tratar de construir la mayor cantidad de confianza en ti, porque cuando alguien empieza a sentir, yo seguro si vuelvo a esta cuenta me voy a reír, yo seguro si vuelvo a esta persona que hace tatuajes me va a gustar su próximo trabajo, esa trust final o esa confianza hace que la persona salte de tu video a otros videos que tienes, salte de tu video a convertirse en seguidor, salte de otros videos en compartirlo. Entonces ellos lo que explican es que trate de generar confianza. Para nosotros ha sido, digo nosotros, mi equipo y yo, a nivel estratégico ha sido un reto incluir negocios en TikTok, porque como les dije, no está todavía su sistema de pauta paga, no es tan sofisticado como ya lo es por todos los años que tiene Instagram. Y lo otro también es que es muy difícil para ciertos directivos, decision makers o las personas que toman decisión en las compañías entender la velocidad con la que se mueven estas cosas y que a veces si tú le mandas un video a un cliente y tarda 3 días en aprobarlo, ya la tendencia, si era de short term o de tiempo corto, caducó. Entonces, amigos, si ustedes quieren que su equipo entienda mejor cómo llevar TikTok, si se animan a hacerlo, cuéntenme en los comentarios como que me voy a animar, este 2024 es como mi año en TikTok. Recuerden que mientras más tiempo tarden en sumarse, más competencia habrá. Esto no es para que todos lo hagan porque depende del target al que tú quieres llegar, pero la verdad es que cada vez más, como pasó con Instagram, empezó siendo de jovencitos y terminaron siendo de jovencitos y adultos. Y si a TikTok les sigue yendo bien, porque depende de muchas decisiones de esa compañía, es probable que terminen varios géneros, diversidad de edades y un montón de gente deje de ser una aplicación o una plataforma de la generación Z y pase a ser una plataforma de más impacto en el mundo. Y lo que muestran los números es que las cosas van por ahí. Entonces,
Esto lo escuchaste en On Topic, que se graba en Noxo Studio en Miami, que además tiene el apoyo de nuestros patrocinantes. Uno es Ticketplate, que es una plataforma en la que tienes que estar viendo cuáles son los próximos conciertos, cuáles experiencias hay, cuáles son... Si tú quieres decir, ok, ¿qué cursos debería estar haciendo? Y además que puedes ver los distintos precios que tienen. Además tienen algo muy chévere que es convertirte en miembro Black. Porque si te conviertes en miembro Black, puedes tener descuentos, premios y entradas a conciertos en tu ciudad, cursos y un montón de cosas. Entonces vayan a ver qué es ser miembro Black en Ticketplate. Y gracias también al grupo Bancolombia, que con Bancolombia justamente hemos hecho unos esfuerzos muy bonitos para poder ingresar a sus bancos en los distintos países que están. Están en Colombia, en Banismo en Panamá, Banco Agrícola en El Salvador y Ban en Guatemala. Cada país ha hecho un ejercicio de cómo sumarse a TikTok y ahí hemos estado nosotros trabajando con Grupo Bancolombia, entendiendo cada vez más cómo hacerlo de la mejor manera para conectar mejor. Así que les mando un abrazo enorme y nos vemos en otro episodio de On Topic.